Mis estimados jóvenes, muy buenos días con todos y bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento de aprendizaje Aprendo en Casa, y esperando como siempre que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien ahí en sus casas junto a sus familiares. Muy bien, jóvenes, el propósito de esta clase va a ser opinar sobre el tema y el propósito comunicativo de los textos periodísticos. Asimismo, organizar y analizar la información de los géneros periodísticos para establecer conclusiones. ¿Qué tipo de texto presentan los géneros periodísticos y qué estrategias podrías utilizar para lograr construir una opinión sobre el género periodístico? ¿Qué relación tiene la editorial con el género periodístico? Y para responder de estas preguntas vamos a leer la siguiente noticia. ¿Ok? Colocan mascarillas a los árboles de Chimbote para concientizar a las personas por COVID-19. Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Santa, región Ancash, colocaron mascarillas a los árboles como parte de una singular campaña de concientización hacia la población chimbotana, a fin de que recuerda la importancia de usar barbijo para evitar un posible contagio de COVID-19. Muy bien, ahí está el primer texto y luego vamos a leer el texto número 2. Yo me quedo en casa. Nuestro compromiso. El coronavirus llegó al Perú. Hasta ahora estaba afectando a viajeros o a quienes estuvieron con personas que llegaron del extranjero. En este momento adquirió a nivel comunitario y nos han impuesto el reto común del aislamiento. No pisar la calle es mandatario. Las adecuadas medidas del gobierno tienen como objetivo frenar la propagación del virus, pero pone en evidencia las inquietudes del país, realidad con la que convivimos diariamente y que enfrentan silenciosamente millones de personas en el territorio nacional. ¿Cuál es la principal diferencia y semejanza entre ambos textos? Muy bien. La diferencia de estos dos textos, mis estimados jóvenes, es que el primer texto es un texto informativo, que es la noticia, ¿verdad? Y el segundo texto es un texto argumentativo que puede pertenecer a la editorial o un artículo de opinión. Entonces, ¿qué utilidad tiene cada uno de estos textos, mis estimados jóvenes? El primer texto presenta una noticia y se utiliza para informar y relatar un acontecimiento de la actualidad que posee interés público. En el segundo texto presenta un artículo de opinión, en el que el autor manifiesta su posición, manifiesta su punto de vista sobre temas de actualidad. Muy bien, ahí están algunas de las caracterizaciones de estos textos que acabamos de leer. ¿Por qué los textos escuchados o leídos pertenecen a la clasificación de los géneros periodísticos? Seguramente ustedes están diciendo, fácil, profe, porque aparece en las columnas, en las páginas de los periódicos. Claro. Entonces, ahora vamos a ver a grandes rasgos, mis estimados jóvenes, algunos de los géneros periodísticos. Géneros periodísticos informativos, géneros periodísticos de opinión y géneros periodísticos interpretativos. Vamos con los géneros periodísticos informativos. Los géneros periodísticos informativos son también tres, mis estimados jóvenes. La entrevista, que tiene por objeto conocer el punto de vista de una persona destacada en un ámbito noticioso. La noticia. Y sabemos que una noticia es un texto informativo breve sobre un hecho que ha ocurrido recientemente, y esto lo vamos a encontrar exclusivamente en los periódicos.
Ahí están algunas partes de la noticia que son muy conocidos y comunes. Pues ahí se consignan la fecha, la sección, nombre del diario, número de página, ahí viene el título, el copete, también más conocido como entrada, o otros autores la llaman como entradillas, y luego la fotografía, pues como evidencia, parte de un texto informativo que es la noticia. Y luego viene el cuerpo donde narra un conjunto de hechos y acontecimientos. Ya está, esos son partes de la noticia. Y luego, como un género periodístico informativo, tenemos el reportaje, mis estimados jóvenes. Listo, pero ¿qué es un reportaje, profe? El reportaje es la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado. ¿Y su propósito qué es? Pues claro, su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir, ojo, puede incluir opiniones personales del autor. Como que aquí en esta parte de género, mis estimados jóvenes, entonces ya no es tan objetivo o real, que digamos, ¿no? También puede incluir opiniones personales y por lo tanto puede ser también algo subjetivo, ¿no? De repente lo añadimos o agregamos un montaje en las imágenes, en las fotografías, como para impactar, como para atraer la atención del lector. Claro, entonces eso es el propósito, la finalidad de un reportaje, ¿no? Y ahora vamos a pasar a grandes rasgos a revisar algunos de los géneros periodísticos de opinión. Uno de los más conocidos van a ser pues los editoriales, que aparecen en las primeras páginas de los periódicos, de las revistas, ¿sí? Claro, muy bien. Pero, profe, ¿qué es un editorial? El editorial, pues obviamente pertenece a un género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, que normalmente no es firmado, ojo. Por eso aparece en los editoriales, en los periódicos, aparece sin nombre, no dice quién ha escrito eso, ¿verdad? Claro, que explica, valora, juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, claro, de un juicio institucional formulado en concordancia con línea ideológica del medio. Otros autores lo llaman como columneta del periódico, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece en columnas, ¿sí? Claro, muy bien. ¿Qué más? Otro de los géneros periodísticos más conocidos e incluso más leídos son los artículos de opinión. Según la Real Academia Española, mis estimados jóvenes, el artículo de opinión se define como cada uno de los escritos de mayor extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas. Un artículo de opinión se define como un texto argumentativo, que manifiesta lo que sentimos, opinamos o pensamos acerca de un asunto o tema de interés. Muy bien, y ahí están las partes de un artículo de opinión, ¿sí? Ahí está el título de columna, ahí viene el autor, quien escribe, ¿no? Y luego viene el título del artículo, otros lo llaman como entradilla también, ¿sí? Y luego viene en el cuerpo. Aquí en esta parte del cuerpo, mis estimados jóvenes, vamos a encontrar una estructura específica, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Ahora vamos a ver algunos de los géneros periodísticos interpretativos, ¿ok? En esta parte de los géneros periodísticos interpretativos, mis estimados jóvenes, solo vamos a encontrar la crónica, aunque muchos autores también dicen que también está el artículo de opinión. ¿Qué es crónica? Es un relato detallado y ordenado de un suceso.
Está escrito en tercera persona. Ajá, entonces nada que ver con el artículo de opinión, porque el artículo de opinión está escrito en primera persona, ¿no? Claro, por eso pues pone su punto de vista. Ah, y en él, el periodista puede incorporar elementos literarios que enriquezcan su texto. Wow, entonces no es totalmente objetivo, es algo también subjetivo, es decir, también se puede incluir allí algunas figuras literarias que pueden enriquecer el texto. Claro, ajá. ¿Qué más? La crónica puede tratar de múltiples temas, al igual que el reportaje, al igual que el artículo de opinión. Y no necesariamente deben responder los hechos noticiosos inmediatos, ¿ah? Muy bien, mis estimados jóvenes, listo, muchas gracias por su participación.